Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en DW Deutsche Welle. Yo soy Pía Castro. La construcción de la paz en Colombia sigue siendo un largo y complejo proceso que lleva años desde el inicio de los diálogos, ese 4 de septiembre de 2012, y que culminó con la firma de la paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. ¿Cuánto se ha implementado en estos 5 años? ¿Qué balance hacemos hoy frente a una sociedad totalmente polarizada? Una sociedad que irá a las urnas el año que viene y en donde los acuerdos de paz y su implementación siguen siendo un tema muy candente en Colombia. Está con nosotros para hablar de esto Humberto de la Calle, ex jefe del equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuán aferrada está la paz y el deseo de su implementación en la sociedad colombiana? ¿Cómo ha cambiado este acuerdo al país? Bueno, buenas noches, Pía. No, dijéramos, yo sí tengo que reconocer que tenemos dificultades, que las circunstancias de un gobierno que desde el principio ha estado en contra de la implementación de los acuerdos, aun cuando también finalmente ha pretendido cumplirlos. Pero hoy, en mi opinión, los acuerdos son irreversibles. Depende del 2022, como tú lo dijiste, Pía, si esto se acelera, se demora, qué tipo de objeciones siguen vigentes en la sociedad colombiana. Pero hoy me parece que ya es, dijéramos, parte de un escenario político que nadie podrá echar atrás. Doctor de la Calle, desde que se firmó el acuerdo de paz, el gobierno de Santos tuvo 2 años para su implementación, el gobierno de Duque ahora 3. En los acuerdos están estipulados 16 años de implementación. Ayúdeme, serían 4 gobiernos. Las cifras dicen que Colombia va por el 46% de su implementación. Eso no está mal. Por eso le pregunto qué hay de cierto en su opinión que el actual gobierno no está realmente interesado en la implementación de los acuerdos. No, yo en eso soy bastante riguroso. Yo no estoy en una posición sectaria de estar atacando al gobierno. Esas cifras son difíciles de entender frente a las realidades por una razón, porque mezclan metas de fondo sobre el futuro de Colombia con ejercicios puramente secundarios. Luego, el porcentaje me parece que no dice nada. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? El gobierno ha venido cumpliendo los proyectos de reinserción de los excombatientes, ha ayudado al desarrollo de los llamados planes de desarrollo con enfoque territorial. Pero 3 temas gruesos que son más de futuro han estado entre congelados por completo o atacados por el propio gobierno. Lo primero, la reforma política no existe, no se ha hecho, ni siquiera se presentó un proyecto que fuera discutido en el Congreso. 0. Y ese es un elemento central, porque es la política la que va a transmitir unas nuevas ideas en materia de la ejecución de los acuerdos. En segundo lugar, la reforma rural. Ha habido esfuerzos, repito, en lo de los planes de desarrollo, pero va extraordinariamente lenta. Y por último, siempre se mantiene una animadversión contra la justicia transicional, contra la jurisdicción especial, contra la Comisión de la Verdad, en un plano espiritual que es, dijéramos, para mí incluso lo más grave, es que no hay un lenguaje de reconciliación. Hay una gran pugnacidad de los opositores y también del gobierno, que siempre aparece mirando de manera muy negativa el acuerdo. El argumento del gobierno es que cumple, es efectivamente cierto que cumple la reincorporación, pero con una filosofía que es la de recoger los guerrilleros rasos, los de la base, pero olvidar aquello del acuerdo que es una hoja de ruta para Colombia. Doctor de la Calle, las voces opositoras al acuerdo de paz han tratado de hacer creer a muchos colombianos, quizás y a la comunidad internacional, que el proceso de paz fracasó por varias razones, pero la más mencionada es el porcentaje de disidentes que hubo, varios de gran renombre. ¿Usted considera que esto ha sido un fracaso, quizás un fracaso parcial de los acuerdos? Yo digo que es un golpe. En efecto, figuras importantes de la guerrilla volvieron a las armas. Es además una traición al acuerdo, pero si miramos objetivamente lo que está pasando, el comandante máximo, hoy presidente del partido político que surgió del acuerdo, y la casi totalidad de los guerrilleros que firmaron y que se concentraron en los sitios, están
firmemente en la línea del cumplimiento de los acuerdos de paz. Esas guerrillas se han sumado a grupos francamente narcotraficantes, a otros grupos guerrilleros, y es un padecimiento que tiene Colombia. Pero la vocación de las FARC, ahora convertida en partido político absolutamente mayoritaria, es la de seguir cumpliendo los acuerdos. ¿Esa disidencia fue considerada cuando se negoció, doctor de la Calle? Usted estuvo de principio a fin, ¿se sabía que esto podía suceder en todos los procesos de paz? ¿En este mundo hubo disidencia? Sí, Pía, es más, hay declaraciones mías en esa época donde yo advertía que podía haber, dijéramos, disidencias, pequeñas astillas que salen, como ha ocurrido en una infinidad de procesos, algo semejante. Claro que era algo posible, pero eso no altera, en mi opinión, el elemento central de cumplimiento del acuerdo y sobre todo el gran, el elemento central de la manera como las FARC cumplieron fue que entregaron las armas, que las armas se destruyeron. Y el hecho de que haya ahora personas mezcladas con organizaciones criminales simplemente significa que desertaron, que no se les aplica el acuerdo, que están por fuera de él. Son delincuentes que el Estado colombiano tendrá que seguir enfrentando como otros que venían de antes y que continúan particularmente en el negocio del narcotráfico. Pero el hecho claro, contundente e histórico es que las FARC eran el único ejército insurreccional que podía poner en duda la existencia del Estado colombiano, no existe. El conflicto con las FARC terminó. ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres dejaron las armas y han pasado a la civilidad? Yo creo que es un número que me gustaría compartir con usted. Yo no puedo hacer especulaciones en esa materia. Hay, dijéramos, cifras muy disímiles. A los territorios entraron 13.000 combatientes de las FARC. Se mantienen en su mayoría. Estos disidentes han tratado de unirse con grupos que desde el principio estuvieron por fuera. No soy capaz de señalar esto en términos de combatientes y cometería una irresponsabilidad. Pero quiero insistir en que cuando esto genera problemas de orden público que se suman a los que ya venían, no está en riesgo la existencia del Estado ni el sistema político. En el fondo son personas que decidieron regresar al narcotráfico, lo cual claro que es una calamidad, ojalá no hubiera sucedido, pero no altera lo fundamental del acuerdo, ¿no? Sobre el narcotráfico quisiera hablar con usted, pero primero otra pregunta. El asesinato de exfirmantes de paz, exguerrilleros, ¿de quién es la responsabilidad? Ha habido más de 300. ¿Quién está haciendo este ajuste de cuentas, doctor de la Calle? Ese es uno de los temas más preocupantes. En La Habana sabíamos que podía ocurrir esto y por esa razón las FARC siempre advirtieron que estaban dando un paso para ellos que podía ser de vida o muerte. Allí se pactó un mecanismo muy robusto donde incluso un exdirector de la policía fue por parte del gobierno, miembro de nuestra delegación, el general Oscar Naranjo, el que combinó elementos de protección para los firmantes, para los excombatientes. Yo tampoco voy a caer en la exageración de decir que el gobierno es el que está matando a esos excombatientes, pero sí le critico que además de esas muertes están las muertes de líderes sociales, no de exguerrilleros, y también lo que se llaman limpiezas sociales. Luego hay un fenómeno dirigido a exterminar determinadas poblaciones que no puede simplemente simplificarse con el argumento de que se trata del narcotráfico. A mí lo que me duele es que la respuesta del gobierno es, no, son narcotraficantes, como si eso fuera la exoneración de la responsabilidad del Estado, que es la de proteger a todos los colombianos. Insisto, yo no estoy diciendo que aquí haya una especie de acción deliberada del gobierno para asesinar excombatientes y líderes, pero sí digo que hay una responsabilidad del Estado que no puede soslayar y que en todo caso no puede simplificar o mirar al pasado, que es una de las respuestas que generalmente se da, decir, no, es que esto venía de gobiernos anteriores cuando hay una responsabilidad del Estado. Pero ese es el gran problema y el talón de Aquiles que tenemos hoy. Ese sí es grave. Las disidencias finalmente lo que han hecho es ingresar al narcotráfico, pero esto sí puede ser muy desestimulante incluso
frente a procesos de paz en relación con las guerrillas que todavía quedan operando, como por ejemplo el llamado ELN. ELN, exactamente. La derecha ha identificado el proceso de paz como un proceso de fortalecimiento del narcotráfico. Por eso le pregunto a usted concretamente, ¿qué papel juega el narcotráfico en la implementación de los acuerdos? Ha sido siempre un factor desestabilizador en Colombia y es una de las causas que dice el gobierno que es por eso las muertes y las masacres. Bueno, siempre el narcotráfico, por error monumental estratégico de la guerrilla monumental, terminó siendo un dolor de cabeza incluso para la búsqueda de la reconciliación. La gran impopularidad de la guerrilla, de la que venía y de la que sigue actuando, es justamente su involucramiento en delitos de narcotráfico, el secuestro, las extorsiones, y eso ha generado un rechazo a todas las formas de guerrilla que se convierte además en una especie de rechazo parcial a lo acordado. Ese ha sido un elemento que viene desde antes. Pero lo que no puede sostenerse válidamente es que se haya recrudecido el tema del narcotráfico por virtud del acuerdo. Lo que creció, y hay que reconocerlo, fue el número de hectáreas sembradas. Y las razones fueron muchas. Probablemente yo tengo que reconocer que quizás las FARC durante las conversaciones pueden haber transmitido la idea a algunos campesinos de que debían sembrar más porque venían acuerdos que les podrían resultar beneficiosos. Pero el hecho es que ya con varios años de gobierno, después de haber suspendido los programas de sustitución voluntaria y haber anunciado que regresábamos a la vieja guerra contra los cultivos, no tenemos resultados. El número de hectáreas sigue siendo semejante, la productividad de esas hectáreas es mayor. A mí no me gusta que convertamos los colombianos esto en una discusión puramente partidista, superficial, convertida en de qué manera yo ataco a mi rival. Tenemos un problema los colombianos y deberíamos resolverlo todos. Y no es la experiencia lo que muestra es que la simple política represiva no ha funcionado, que la fumigación no ha funcionado. El porcentaje de resiembra de las zonas fumigadas es muy alto, mientras que según Naciones Unidas, el porcentaje de resiembra de la sustitución voluntaria, que fue lo que pactamos en La Habana, es solo del 0,4%. Luego ahí está el camino. Y no deberíamos mezclar esto simplemente con banderas políticas de manera bastante irreflexiva. Sobre esta polarización que está viviendo Colombia, quisiese hablar con usted. En su país hemos visto un clamor ciudadano que fue inédito en los últimos meses, donde jamás se había visto manifestaciones de este tamaño y duración. Recordemos mucho la angustia que se sentía y se veía, el lamento de los colombianos en las calles. Y yo le pregunto a usted, a alguien que lideró las negociaciones y que ha estudiado otros ejemplos en el mundo, ¿es normal atravesar esta ruta del desconcierto, de polarización? ¿Es parte del camino, un paso como síntoma posterior de un largo periodo de posconflicto, o es una cosa específica de Colombia? No, yo tendría que decir algunas cosas, algunas incluso pueden irritar a ciertas personas, pero el hecho de haber liquidado la fase militar de las FARC, que dieron el paso de convertirse en un partido político, me parece que sí le dio aire a la política colombiana. En medio de las dificultades que tenemos, yo he sostenido y lo sostuve en la mesa de frente a ellos, que la guerrilla es la fuerza más conservadora de Colombia, porque llevó a la sociedad colombiana la idea de que todo lo alternativo era una forma de violencia. Ese es el legado enormemente negativo de las FARC, que es el que se corrige ahora, lamentablemente mezclado con momentos de vandalismo y de violencia, pero lo que vimos en noviembre del 2019 y ahora recientemente es una sociedad que siente, que puede opinar, que se moviliza y que además tiene éxito. Por ejemplo, la reforma tributaria, el gobierno la tuvo que anular por razón de las manifestaciones. Ahora, a esto se suma la pandemia. La pandemia no es culpa del gobierno. Yo no soy demasiado crítico del gobierno porque la pandemia vino sin manual de instrucciones, pero el descontento sigue y puede persistir. Y yo creo que aquí sí vamos a tener un país mejor, vamos a tener tierra prometida. Pero lo que yo veo es un sufrimiento importante, por lo menos en la siguiente década, donde las manifestaciones y la insatisfacción yo creo que van a seguir haciendo presencia.
Esta próxima respuesta seguramente será corta. La paz va a seguir como tema de campaña, pero también cómo frenar la polarización que usted comentó, cómo acercarse a un país tan dividido. ¿Lo veremos como candidato presidencial el año que viene? La respuesta corta es que no tengo respuesta. Yo he dicho, no soy candidato, pero tampoco quiero decir que no lo seré, porque, bueno, los acontecimientos no podría terminar diciendo falsedades en esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias por este análisis y por tomarse su tiempo aquí en Deutsche Welle, Humberto de la Calle. Un placer. Bueno, gracias, Pía, Gracias. muy amable.